Bueno, ah, Bueno, compañeros, muy buenos días para todos. Vamos a esperar un par de minuticos a ver si se incorporan más compañeros. Ahorita tenemos una presencia de 15 estudiantes, entonces vamos a darnos un par de minutos para iniciar.
Bueno, buenos días de nuevo para todos. Vamos entonces a dar inicio a nuestro encuentro tutorial correspondiente al día 13 de junio. Primero que todo, permítanme entonces compartir mi imagen para que me puedan como ver. Inicialmente, hola Marta, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Jorge Zuleta, Jorge Iván Zuleta. Soy el docente pues que los va a acompañar durante este trayecto de finalización del curso de contabilidad general. Lamentablemente pues ustedes me imagino que ya tenían conocimiento del retiro del profesor Mauricio, pero yo pienso que pues vamos a hacer un esfuerzo grande por terminar el curso, por darle finalización y por abarcar, digamos, los temas y las competencias específicas que se planteaban al interior de él. Pues como primera medida yo estuve pues obviamente revisando el aula y mirando de pronto qué aspectos o qué actividades ustedes habían desarrollado. Veo que van muy adelante porque el último trabajo que entregaron, el cual está obviamente pendiente de calificación, son unos asientos en cuentas T de un ejercicio pues que me imagino que les plantea el profesor. Entonces obviamente pues este ejercicio será calificado durante esta semana. ¿Qué nos queda faltando? A ver, yo pienso que uno de los aspectos fundamentales de cualquier curso de contabilidad es precisamente el desarrollar la capacidad de hacer los asientos contables a partir del concepto de partida doble, que ustedes me imagino que ya vieron pues con su profesor. Adicionalmente, pues tener un manejo, digamos, mediano de lo que es el PUC, el Plan Único de Cuentas, para poder hacer la respectiva codificación de las cuentas que intervienen en una transacción. Y posteriormente, después de tener esa habilidad desarrollada, de tener claridad cómo se hacen los asientos contables, entonces pasar a hablar a lo que nos compete de pronto en esta clase y la próxima, que es precisamente el ciclo contable. El ciclo contable básicamente consiste, aunque lo vamos a ver ahorita, en el cierre como tal del proceso de asiento de las transacciones comerciales para poder emitir algo que es fundamental en todas las organizaciones, que son los informes financieros, los denominados estados financieros. Hay muchos estados financieros. Yo veo que aquí en el curso el alcance que se va a tener es básicamente de 2 estados financieros. Lo que es el balance o el estado de la situación financiera de la empresa según la NIF, y el estado de resultados o pérdidas y ganancias. Entonces, hasta ahí vamos a llegar nosotros a tratar de alcanzar a desarrollar esos 2 estados financieros, pero para eso, pues obviamente nos tenemos que devolver un poquito y hacer como un empalme conceptual de ciertos temas que me parecen a mí fundamentales aclarar. Yo estuve mirando ayer las entregas que ustedes hicieron de esa actividad que les dejó planteada el profesor Mauricio. Veo que tienen, a partir de ese informe, digo, tienen un buen manejo de los asientos contables, lo cual es fundamental. Y por eso hoy pues les tengo, pues, digamos, unas propuestas metodológicas para la clase. Entiendo que esta clase es de 3 horas. Yo no sé ustedes cómo desarrollaban las dinámicas con el profesor, porque 3 horas ni ustedes aguantan ni yo. Entonces, no sé, yo ahorita les tengo como unas propuestas metodológicas en términos de la clase. Vieron ustedes que yo les mandé inclusive 2 enlaces, una primera sesión y una segunda, porque la propuesta pues que yo les planteo es que tengamos primero como un desarrollo teórico, conceptual, y de ahí, a manera individual, nos vamos a trabajar una propuesta de ejercicio que les voy a dejar. Aprovechamos, hacemos un break, pues nos tomamos un café y volvemos después para socializar ese trabajo y terminar de, digamos, de cerrar la actividad de la clase, para poder estar más o menos terminando a eso de las 9:30, 9:40 máximo, para que pues ustedes también me imagino que siguen con otra clase después y pues no se saturen las cosas. Yo pienso que aquí lo importante no es tanto el tiempo de permanencia en una reunión, ¿cierto? Sino que lo aprovechemos y que pues podamos dejar las cosas claras para que ustedes a manera de trabajo y también individual pues puedan avanzar.
Yo ahorita también pues necesito de su colaboración para que me cuenten un poquito su experiencia con el anterior profesor y con, digamos, el proceso que traían, para yo también pueda pues, hacer como el empalme. La idea no es cambiar pues tampoco las cosas, pero pues sí, digamos, conocerlas un poquito. Bueno, yo ya me presenté, para los que acabaron de llegar, de nuevo, mi nombre es Jorge Iván Zuleta, llevo vinculado con la universidad Uno Minuto ya hace más de 7 años. Primero estuve como docente en el programa de Administración Financiera, también modalidad a distancia de la Facultad de Educación en ese entonces. Posteriormente pasé a ser director del programa de Administración Financiera. Estuve un tiempo encargado de la dirección del programa de Salud Ocupacional, en ese entonces Salud Ocupacional, y en este momento pues me encuentro vinculado solo como docente de cátedra en Uniminuto. Tengo pues otras obligaciones de otras instituciones de educación, pero a la orden lo que yo pueda colaborarles y pues vamos a tratar de sacar este curso adelante porque fue una mala época, digamos, para hacer cambio de docente. Ya estamos finalizándolo, falta este encuentro y el del próximo sábado, y con esto tenemos que cerrar pues el ciclo, por tanto vamos a mirar cómo trabajamos. Bueno, voy a saludar por aquí, a ver quiénes están. Me permiten un momentico, yo veo, bueno, algunas personas que están por aquí: Adriana Bermúdez, Alejandra Gómez, Alejandra Izaza, Ana María, Dubi, Emanuel Sebastián, Erika, a ver, ¿quién más? Jair Alexander Molina, Caroline, me imagino que así se pronuncia Caroline, no sé. Laura Andrea, Monsalve, Luis Sarmiento, Marcela Sáenz, María Fernanda, Marta Areiza, Oscar, Rocío. Bueno, hay alguien que dice seguridad y salud en el trabajo. Tania López, no sé qué es. Rad Vital, Sumi Medical, no sé. William Orjuela, Alexander. Bueno, para todos entonces hay en este momento 22 estudiantes. Yo creo que con eso podemos ya iniciar. A ver por aquí en el chat. Hola, profe Jair. Bueno, gracias. Mi nombre es Nedis. Soy auxiliar de enfermería. Hola, Nedis. Gracias, Nedis, por presentarte. Qué bueno. Profesor, a ver, dice tan amable y me silencia el micrófono y si lo tengo activo no se me deja desde el computador. Bueno, sí, yo creo que ya eso hice perfectamente ahorita. Lo silencié a todos. Si alguno tiene una pregunta, un comentario, no duden digamos, en interrumpir o en activar inmediatamente su micrófono y yo voy suspendiendo para que la clase y el espacio pues sea como ameno. Bueno, yo quiero que alguien de ustedes, más o menos en ese momentico, voluntariamente active micrófono, active cámara y me cuente un poquito, digamos, el proceso que tuvieron con el profe anterior, que han desarrollado y en qué están en este momento, porque también entiendo que hubo un encuentro tutorial que no tuvieron. Creo que fue uno por el evento I+D+I que hicieron, por un lado, y por otro, creo que también hubo un momento en el que aún no estaba la contratación del docente que le reemplazaba al profe Mauricio, entonces también tuvieron ese encuentro. No sé, ya estoy un poquito, pero entonces de pronto alguien que me quiera colaborar, active su micrófono y su cámara y me cuente un poquito básicamente cuál ha sido el desarrollo. De pronto Marta Arisa, que está aquí en cámara. Profe, buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, ¿y usted, Marta? ¿Cómo está? Me quería escuchar esta voz de tarro a mí primero. Oh, tienes hasta una voz de bonita de locutora. Profe, bueno, te cuento qué hicimos entonces con Mauricio. Pues inicialmente, como dijiste, la primera clase, si mal no recuerdo, no la tuvimos porque no estaba el profe. Cuando él llegó, pues por lo menos hablo mi punto personal, es la primera vez que veo contabilidad, entonces iniciamos con teoría. Entonces él básicamente lo que hacía era que nos mostraba unas presentaciones, él nos traía unas presentaciones en PowerPoint, nos socializaba y nos explicaba, y iba a medida que iba en las diapositivas, pues nos iba explicando, y con base a esa explicación él siempre nos dejaba ejercicios. Pues no estábamos trabajando con la plataforma como tal, porque él decía que habían cosas que no eran del punto, porque apenas estamos como empezando en el punto de la contabilidad, y él decía que lo esencial era que supiéramos básicamente conceptos y empezáramos a sentar cuentas
Entonces, si ves las entregas, era mucho ejercicio de asentar cuentas T, y las 2 últimas clases fue de partida doble, y ahí vamos. Ya, claro. Bueno, pero, bueno, ¿alguien más tiene algo que aportar? Por aquí está Cristian. Cristian, ¿quieres aportar algo de pronto? Bueno, dice, profe, la última actividad no se envió porque no, al no tener asesoría sentí que no podía Buen día. terminar. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? No, soy Luis Sarmiento. Ah, hola, Luis, qué pena. Cuéntame. Bueno, pues le ayudo un poco a complementar a la compañera. Básicamente fue iniciar con conceptos básicos, cómo funcionaba la contabilidad, de qué se trataba, qué relación tenía cada concepto o cómo se relacionaba cada concepto con lo que íbamos a ir viendo. Lo que ella dice también es muy cierto, el profesor no usaba las actividades de la plataforma, por eso la actividad número 7. Sí, creo que número 7 no la enviamos. Ah, no, mentira, es una que estaba para el 7, no se envió, porque pues al final no alcanzamos a ver nada y trabajamos es con talleres que se diseñaban por fuera de la plataforma, no con lo que está ahí planteado. Pues, ¿qué más le puedo decir? Yo creo que lo más importante y lo más relevante a resaltar de las clases con el profesor anterior es que pues la metodología que manejaba pues al final era muy dinámica porque también hacíamos algunos de los talleres en clase y podíamos entender a detalle cómo funcionaba dentro de las cuentas cada uno de los puntos que habíamos visto anteriormente, el pasivo, el activo, los tipos de cuenta, etcétera. Entonces yo creo que la metodología de él, pues sí era la clase de las 3 horas directas, pero pues al final mediante una presentación nos iba indicando, íbamos siendo un poco prácticos nosotros desde la virtualidad también en casa haciendo los ejercicios. Básicamente eso era lo que hacíamos durante las jornadas que tuvimos con este profesor. Ah, bueno, listo, Luis, muchas gracias. Me queda ya un poquito más claro. Sin embargo, yo vi precisamente que la última actividad que ustedes tienen, que aún no está calificada, que entregaron al aula, es una actividad de cuentas T, de asientos en el mayor. Y pues, no, digo, no lo he calificado, obviamente, porque pues yo apenas asumí el curso ayer. Entonces, pero vi que están muy bien ubicados en lo que es los asientos. Sin embargo, pues vamos a plantear lo siguiente. Mire, yo les propongo, vamos a hacer como un pequeño empalme teórico, unos conceptos que me parecen a mí que son fundamentales para poder llegar, digamos, a hacer los asientos correctamente. Vamos a intentar desarrollar un ejercicio. Yo quiero que primero ustedes traten de desarrollar esos asientos de manera individual para que posteriormente ya aquí, como lo decía el compañero Luis, pues podamos ponerlos en común y mirar qué es lo que de pronto fallamos. ¿Listo? Porque pues el tema que falta es bastante oneroso. Precisamente falta básicamente mirar todo lo correspondiente al ciclo del ciclo contable y para llegar pues al finalizar del ciclo contable, pues ahí tenemos que hacer unos procesos pues bien interesantes. Bueno, no sé, vamos a iniciar a ver cómo nos va. Si alguna cosa ustedes me gritan y me van diciendo a ver qué podemos mejorar. Yo voy a proceder por aquí a compartirles la pantalla primeramente. Me confirman por favor que estén viendo el aula de contabilidad general. Yo, según el cronograma, pues estamos en este momento en la unidad número 4, ¿cierto? Que la unidad número 4, pues, como dice aquí, la competencia que pretende es que ustedes identifiquen y resuelvan ejercicios de casos propuestos de asientos simples y compuestos. Aquí hay una actividad evaluativa que es la que yo visualizo que ustedes ya entregaron, ¿cierto? Que precisamente coincide con esta fecha del 6 de junio. Es la que yo miré y la que yo veo de pronto que a la luz de lo que hay allí en este ejercicio, pues están muy bien ubicados en términos de los asientos de las cuentas contables como tal. Bueno, y ya quedaría faltando la unidad número 5, que pasando a la unidad número 5, pues como vamos a poder ver, precisamente toca todo lo concerniente al ciclo contable como tal, y las competencias van a hacer que ustedes reconozcan el concepto de ciclo contable con sus fases y que apliquen las fases del ciclo contable a un ejercicio particular. ¿Listo? Ahí es donde yo creo que vamos a llegar.
y esa sería la actividad final, digámoslo así, porque yo vi que ustedes ya tienen el primer 35% listo, que lo dejó pues como el profesor. Hay una actividad pendiente de calificar, que sería la actividad que está aquí en esta actividad evaluativa, que tuvo fecha del 6. Yo pienso que esta actividad podemos dejarla como una de las actividades del segundo 35% para poder mirar que la actividad de la unidad 5, esta actividad evaluativa de la unidad 5, pues van a conformar la prueba final o el porcentaje final de la evaluación del curso, porque pues no hay tiempo, digamos, de hacer otras actividades. No sé si tengan algo que decir al respecto, me van contando, por aquí yo voy revisando el chat. A ver, dice, profe, la última actividad no se envió, bueno, esa ya tenía ya visualizado. Bueno, entonces vamos a retomar un poquito, yo voy a... Buenos días. Buenos días, hola. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos guiamos de la plataforma y nosotros, mi compañerita, le subimos todas las actividades menos la última. La última, porque igual forma, ayúdenme a entender cuál es la última, la que dice actividad 6. Permítame un momento, en la unidad 5. En la unidad 5, no, pero es que la unidad 5 no, todavía no, eso todavía no. Vamos en la unidad 4, ¿cierto? Vamos en la unidad 4 y las actividades de la unidad 5 no las suban hasta que yo ya les diga, porque ya yo estoy asumiendo pues el desarrollo. Entonces todavía no hay que subir todavía eso, ¿listo? Ah, bueno, porque nosotros la habíamos subido por lo que es un resumen. No, todavía no. Yo les diré cuándo, si ahorita al finalizar la clase les estaré pues mostrando cuáles son entonces las actividades que tenemos que hacer. Entre ellas va a estar ese resumen, pero todavía pues el plazo lo vamos a mirar ahorita entre todos, ¿vale? Listo, gracias. Bueno, vamos entonces, les voy a compartir por aquí un archivito y vamos a hablar un poquito sobre esto. Listo. Que yo creo que aquí es donde les decía yo que debemos tener mucha claridad frente a lo que es el desarrollo de los conceptos para poder pasar a los asientos contables. Igual eso ya lo vieron ustedes con el profe Mauricio, pero pues quise como hacer este resumen para poder empalmar, porque me sentía un poquito pues como perdido. Bueno, aquí básicamente nos van a contar o nos están contando de nuevo lo que es una cuenta, ¿cierto? Una cuenta contable, digámoslo así. Simplemente me dicen que la cuenta es un formato que sirve para registrar de una manera clara, ordenada y comprensible eventos o transacciones comerciales que de alguna manera aumenten o disminuyan, es decir, que en las cuales se cambie un valor o un concepto de esos 3 grupos de cuentas que son los activos, el pasivo y el patrimonio. ¿Listo? Entonces, simplemente una cuenta es eso, es un registro, un formato de registro de un hecho económico o una operación de la organización y de la empresa. Bueno, las cuentas, digamos que la forma más fácil de representarlas es a través de la famosa cuenta T, que también recibe el nombre del libro mayor o mayorización. Como ven ustedes, pues se llama cuenta T precisamente porque es una T aquí en este recuadro. Ven ustedes que arriba va a estar el nombre de la cuenta con su correspondiente código según el plan único, que ahorita vemos qué es eso. Siempre en esta columna de la izquierda va a estar los débitos, ¿sí? Débitos o también el debe, eso ya depende del lenguaje que se utilice. Y siempre en la columna de la derecha van a estar los créditos o los, digamos, los movimientos de tipo crédito que se tenga. Y por último, pues estarán los respectivos saldos, que pues podemos tener saldo, dependiendo del tipo de cuenta, un saldo débito o un saldo crédito, que simplemente es la suma de los valores que se hayan colocado en cada uno de los lados de la cuenta. Este esquema, como les digo, se denomina, pues, se denomina cuenta T. Y ya, pues, como les dije, se compone de estos aspectos que habíamos dicho. Repito, el nombre, el lado izquierdo que es el débito o debe, y el lado derecho que es el crédito o el haber. ¿Listo? Bueno, y la diferencia entre los dos lados, pues, se va a denominar como el saldo de la cuenta. Algunas cuentas podrán tener saldos débitos, otras saldos créditos, dependiendo del grupo en el que esté. ¿Listo? Bueno, para obtener el saldo de la cuenta, de una cuenta, los aumentos se registran en un lado y las disminuciones en otro. Esto es, digamos, uno de los aspectos fundamentales que ustedes deben entender.
que simplemente las cuentas van a aumentar por un lado y a disminuir por otro, siempre dependiendo del grupo en el que esté. De ahí que es importante retomar el concepto de lo que es la clasificación de las cuentas. Según la contabilidad, las cuentas tienen unas, digamos, clasificaciones muy importantes. La primera clasificación que ustedes debieron haber visto con el profe son las cuentas reales o de balance. Y el nombre de que se denominan reales tiene que ver precisamente con el hecho de que esas cuentas nunca se cierran, nunca se van a cerrar, son permanentes. En cambio, hay otras cuentas que son las nominales o de resultado que están en el siguiente grupo, que esas cuentas sí se van a cerrar. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las cuentas reales o de balance? Decíamos que son aquellas que representan bienes, derechos u obligaciones de la empresa y también van a determinar, obviamente, el patrimonio. Es decir, son aquellas que forman parte de uno de los conceptos más importantes de la contabilidad, que es precisamente el concepto de la ecuación contable. Y decíamos ahorita que pues tienen una duración permanente. Estas cuentas es importante que tengamos claridad, tienen una duración permanente y su saldo siempre va a ser un valor pues tangible como tal. Ahora, estas cuentas reales o de balance, pues obviamente, si decimos que son bienes, derechos, obligaciones y que determinan el patrimonio de la empresa, pues obviamente se van a clasificar en tres grandes grupos fundamentales, que son las que posteriormente vamos a ver y recordar, hacen parte de la ecuación contable como tal. En este caso, las cuentas reales o de balance, miren que se van a clasificar en tres grupos: las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio. ¿Listo? Yo creo que en este momento ya del curso todos deben tener claridad cuáles son las cuentas o qué cuentas están dentro del activo. Yo aquí les pongo digamos unos ejemplos, pero sería interesante, más bien, antes de llegar a ejemplos, decir qué son las cuentas del activo, ¿cierto? Las cuentas del activo son todas aquellas bienes o derechos que tiene la empresa. ¿Listo? Bienes o derechos que tiene la empresa. Es decir, todo lo que sea de propiedad de la empresa es un activo. Habrán activos, esa cuenta también se subclasifica, pues yo no la hice aquí en el archivo, pero la cuenta del activo también se clasifica en activos, digamos, tangibles, intangibles, monetarios y inversiones, pero bueno, todo lo que sea de propiedad de la empresa es un activo. Aquí nos ponen unos ejemplos: la caja, los bancos, los deudores, los inventarios, llámense inventarios de materia prima, materias en proceso, productos terminados para las empresas que son productoras, o simplemente inventarios para la comercialización para las empresas que se dedican a la compra y venta. Todos esos inventarios hacen parte de los activos. La maquinaria, los equipos, las construcciones, edificaciones, digamos que el terreno, los terrenos que tengan, los vehículos, el equipo de cómputo, comunicación, todo esto hace parte pues del activo. Mientras que el pasivo ya no son bienes o derechos, sino obligaciones que la empresa haya contraído. Y cuando yo me refiero a obligaciones, pues, aunque no se debe utilizar la palabra, pero pensémoslo por el lado de que los pasivos simplemente son esas deudas que la empresa ha contraído con terceros. Entonces pueden ser obligaciones con bancos, llamémoslo obligaciones financieras, cuentas por pagar a los proveedores. Ese es, digamos, uno de los dos principales rangos en los que yo puedo establecer pasivos. Y la última es el patrimonio. Entonces, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es el capital de la empresa, es lo que, digamos, a ver cómo les digo, el patrimonio es esa parte de la empresa que no se debe a terceros, sino que es de propiedad de los dueños de la empresa. Porque digamos que cuando hablamos de los activos, el pasivo y el patrimonio, pues a ver, si el activo es todo lo de la empresa, el pasivo es la parte del activo que se debe a terceros. Entonces el resto obviamente será el patrimonio de los dueños. Entonces por eso es que ahí surge, ahorita vamos a ver la ecuación contable como tal. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Existe un segundo grupo de cuentas muy importante, que son las cuentas que se denominan con el título de nominales o de resultado.
Y estas cuentas, a diferencia de las cuentas reales o de balance, son cuentas que no son permanentes, es decir, una vez finalice el periodo contable de la empresa, esas cuentas nominales se van a cerrar, se van a saldar, porque precisamente son las que me van a permitir medir la operación del negocio como tal, es decir, medir el rendimiento del negocio. Entonces, las cuentas nominales son las que tienen su origen en las operaciones propias del negocio, es decir, son las que tienen el origen en términos de los ingresos que tenga esa empresa, llámese ingresos por ventas, ingresos por servicios prestados, ¿cierto? Y van a determinar los aumentos o las disminuciones del patrimonio, es decir, del capital de los socios, porque miren que aquí arriba, en este patrimonio, están las utilidades acumuladas, es decir, si en estas cuentas nominales o de resultado se me dan unas utilidades, esas utilidades se van a transferir aquí al patrimonio como tal. Pero en caso contrario, si esas nominales o de resultado van a obtener unas pérdidas, pues esas pérdidas también van a golpear el patrimonio de los asociados. En este caso se denominan también cuentas transitorias, porque su duración está limitada hasta la terminación del ciclo contable, lo que les decía ahorita. Esas cuentas nominales se cierran al finalizar el ciclo contable, o en el momento en que precisamente se deben cancelar o saldarse. De pronto ahí vamos a alcanzar a ver cómo se hacen esos asientos de cierre, que son asientos muy sencillos, y hay que crear una cuenta que se llama resumen de ingresos y gastos. Muy bien. A este grupo, ¿qué grupo pertenecen las cuentas nominales de resultado? Pues básicamente pertenecen todas las cuentas de ingresos, tanto operacionales como no operacionales, y todos los gastos, tanto operacionales como no operacionales. Por ejemplo, gastos de administración, de ventas, de salarios, servicios. Bueno, según el PUC, yo creo que es uno del grupo que más, digamos, más ejemplificaciones podemos tener. Bueno, en este grupo de nominales o de resultado hay unas cuentas que también pertenecen a ellas, que son las cuentas de los costos de venta o fabricación, ingresos operacionales y gastos no operacionales como tal. Hoy vamos a mirar precisamente cómo se hace el registro de transacciones de venta bajo una modalidad del inventario permanente que nos va a permitir obtener este costo de venta, el costo de la mercancía vendida. Ahora les explico un poquito más eso. Bueno, y llegan las cuentas, el tercer grupo de cuentas, que son las cuentas de orden, o también llamadas cuentas de memorando, que son cuentas que figuran en el balance, pero que representan bienes de propiedad de terceros con intervención de la empresa. Listo. Estas cuentas son un poco escasas, digamos que en nuestro alcance conceptual y metodológico no las vamos a manejar. El alcance de este curso de contabilidad pues fundamental no llega hasta esa parte, pero sí pues es importante que cuando la empresa, por ejemplo, recibe mercancías en consignación, estos valores, estos valores de las mercancías pues empiezan a ser parte de las cuentas de orden o memorando. ¿Listo? También cuando hay valores en custodia, bueno, en fin, son unas cuentas bien especiales, pero como les digo, no vamos a trabajar pues con ellas. Luego de tener claro un poquito ya cómo se clasifican las cuentas, ¿cierto? Que les repito, nosotros vamos a trabajar con básicamente las cuentas reales y las cuentas nominales o de resultado. Es importante entonces mencionar un concepto fundamental que es el Plan Único de Cuentas o el decreto, el PUC. Este Plan Único de Cuentas pues simplemente surge como a partir del decreto 2195 del 92, pero ha tenido pues muchas modificaciones y actualizaciones. Ha tenido, modificaciones en el año 93 con el decreto 2650, en el 94, 96 y en el 97. Este PUC, ¿qué es lo que pretende el PUC? Pues precisamente unificar entre todas las unidades de negocio a nivel nacional cuáles son las cuentas que se deben utilizar, porque antes de ese PUC, es decir, antes del 95, donde se convirtió como, o se establece como de obligatorio uso, pues las empresas eran libres de elegir la denominación de las cuentas en las que iban a registrar sus operaciones financieras. Esto obviamente generaba un caos grande
a la hora de establecer la tributación. Recuerden ustedes, me imagino que vieron con el profesor Mauricio, que existen los usuarios de la contabilidad, y los usuarios, creo que ustedes quedaron claros que era un usuario, era precisamente la empresa, otro grupo de usuarios eran los dueños, los inversionistas, y un tercer grupo de usuarios importante eran aquellos que establecían, digamos, o que tenían intereses tributarios, que en este caso es el Estado. Entonces estaban presentando pues situaciones bien complejas en términos de la identificación de las cuentas, y por eso surge pues precisamente el Plan Único de Cuentas como un instrumento que unifica un poquito las cuentas como tal. Aquí, en este cuadro, estamos viendo que básicamente lo que hace el PUC es agrupar, y agrupa precisamente a partir de unas clases, y de ahí vienen pues los números o los códigos que se le están asignando, digamos, a esas cuentas en el plan. Las primeras, digamos, las primeras cuentas obviamente son las reales o de balance. Miren aquí, voy a por aquí a mirar quién tiene el micrófono abierto, compañero. Listo, gracias Luis. Entonces en este caso, les decía, el primer grupo de cuentas son las cuentas del balance general y tienen unos números. La clase 1 son las cuentas del activo, por eso siempre cuando una cuenta empiece por un 1 es porque es del activo, es decir, estamos hablando de propiedades o derechos de la empresa. Cuando una cuenta empiece con el número 2 es porque estamos hablando de una cuenta del pasivo, es decir, es una deuda u obligación. Y cuando una cuenta empiece por el número 3, pues va a ser una cuenta patrimonial, es decir, son derechos de los accionistas o de los socios. Sin embargo, a nosotros nos interesa mirar estas también, los ingresos que ya están como, digamos, son cuentas del estado de resultados, es decir, son, digamos, nominales o transitorias, ya lo veíamos por aquí, miren, nominales o de resultado o transitorias, pues son los ingresos y los gastos que son los que de alguna manera reflejan la operación del negocio. Entonces, si una cuenta empieza por el número 4 es porque estamos hablando de que es un ingreso, si una cuenta empieza por el número 5 es un gasto, si una cuenta empieza por un número 6, es un costo de ventas. Listo. Estas cuentas, digamos, hasta el 6 van a ser manejadas por nosotros. Digamos que la cuenta 7, que es costo de producción, no estamos, digamos, con el alcance en el momento de hacer ejercicios de contabilidad para empresas productoras. Entonces no la vamos a manejar, la clase 7. Y obviamente ni la 8 ni la 9, que son cuentas de orden, tanto deudoras como acreedores, no las vamos a manejar. Realmente nuestros ejercicios van a ir desde la clase 1 hasta la clase 6. Muy bien, en este caso, este es un pequeñísimo resumen, pero me parece que nos ubica un poquito. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud o comentario hasta el momento? Ninguna. No se me vayan a dormir. Bueno, por aquí en el chat hay algo, vamos a ver. Bueno, gracias Rocío. Ninguna pregunta, todo está súper claro. Ah, no, eso está muy bien. Así vamos a terminar la clase hoy. Bueno, vamos entonces ahora a hablar de otro tema fundamental, que es precisamente la ecuación contable. Bueno, digamos que este tema de la ecuación contable pues es básicamente lo que nos permitirá a nosotros desarrollar todo lo que tiene que ver con los asientos contables, porque a partir del concepto de la ecuación contable surge otro concepto muy importante que es el de partida doble. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, ¿qué es eso de la ecuación contable? La ecuación contable precisamente está referenciada a que todos los registros contables que se hacen en una empresa y que se hacen bajo la técnica o la estrategia de la contabilidad, se hacen con base en una ecuación matemática. Por aquí hay un arrocito, bueno, hay un error de escritura, me disculpan. Se hace con base en una ecuación matemática que se denomina ecuación patrimonial. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ecuación patrimonial, estamos hablando de la ecuación contable y que va a reflejar la posición o la situación financiera del negocio o ente económico. Entonces,
A ver, si nosotros ahorita en la diapositiva, en la parte anterior, hablábamos de que existen tres tipos fundamentales de cuentas. Una es la cuenta del activo, otra del pasivo, otra del patrimonio. Que el activo son todas aquellas posesiones de la empresa, que el pasivo es la parte de la empresa que se debe a terceros y que el patrimonio es la parte de la empresa que no se debe a terceros, sino que es de los accionistas. Entonces yo simplemente podré decir que la ecuación contable es aquella que me permite decir que todos los activos van a ser iguales a los pasivos más el patrimonio. Esta es la famosísima ecuación contable, ¿listo? Y es la que me representa la situación financiera del negocio. Entre otras cosas, y adelantándome mucho al tema, esta ecuación contable va a ser precisamente el balance general, que es el estado de la situación financiera. Cuando lleguemos a establecer ese primer estado financiero, lo que estamos hablando es establecer esto, que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Es decir, cuando yo digo activos igual a pasivos patrimonio, quiere decir, si queremos leerla de otra manera, que la empresa, todo lo que tiene la empresa, ¿verdad?, es igual a lo que se debe de esa empresa a terceros, más lo que son los dueños del patrimonio, los dueños o los accionistas de la empresa. Listo, eso es lo que quiere decir. Aquí, mire, este pasivo más este patrimonio es todo lo de la empresa. ¿Qué son los activos? Como decíamos ahorita, pues van a representar todos los recursos, propiedades, derechos, bienes que tiene la empresa para desarrollar sus operaciones. ¿Como cuáles? Dinero, efectivo, terrenos, edificios, maquinarias, cuentas por cobrar, terrenos, equipo técnico de comunicaciones, equipo de cómputo, muebles y enseres, hasta incluso equipo de aseo, material de aseo y limpieza que haya comprado la empresa. Los pasivos, como habíamos dicho anteriormente, están conformados por todas las obligaciones que posee la empresa con terceros. ¿Sí? Obligaciones me refiero a deudas, cuentas por pagar, documentos por pagar, es decir, letras o pagarés, impuestos por pagar, porque yo le puedo quedar debiendo los impuestos al Estado. No tengo plata para pagarle, yo se los quedo debiendo, pues eso entrará a formar parte de un pasivo. Y por último, el patrimonio, pues va a representar el derecho que poseen los propietarios sobre los activos de la empresa. Entonces, es la diferencia entre lo que tiene y lo que se debe. Miren lo importante de eso. Los patrimonios es la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe. En otras palabras, es esa parte de la empresa que no se debe a terceros, que es de propiedad de los dueños de la empresa como tal. Este es el concepto fundamental de la contabilidad, de lo que es la ecuación contable. Y como ven, pues es una expresión matemática, es una igualdad y esto siempre tiene que cumplirse al interior de la empresa. Nunca puede haber un desfase entre los activos y los pasivos más el patrimonio. Eso siempre tiene que coincidir. Por eso es que en el balance general, pues precisamente se establece esa igualdad como tal. Bueno, viene otro concepto fundamental, que es el concepto de partida doble. Ustedes recuerdan, yo no sé si vieron esto con el profe Mauricio, que les contaba por allá como la historia de la contabilidad y precisamente no sé si alcanzaron a identificar que la contabilidad surge con unos frailes, creo que fueran franciscanos, Luca Pacioli, fue el que establece pues precisamente los principios fundamentales de la contabilidad y entre eso está pues el principio de la partida doble. Todas las operaciones o transacciones contables se asemejan pues como una balanza, están como en una balanza y las balanzas pues deben estar equilibradas, ¿cierto? Por eso cada operación que se haga o cada anotación o cada registro contable que se haga al interior de la empresa debe tener como mínimo 2 anotaciones. Yo no puedo anotar solamente a un lado en la balanza porque se me va a desbalancear. Imagínense siempre esa balanza que sea equilibrada y entonces cuando yo voy a hacer una anotación, esa balanza debe quedar equilibrada nuevamente. De ahí que eso se conoce como el principio de partida doble, que quiere decir que cada registro se va a hacer como mínimo en 2 lados de la balanza. Habrán unos registros, que me imagino que ustedes lo vieron con Mauricio, que se llaman registros simples o transacciones simples, y habrán otros registros que son registros un poquito ya más complejos o, digamos, compuestos, en los que yo debo hacer para una misma transacción varios registros al lado y lado de la balanza. Y ese lado y lado de la balanza, pues yo creo que ustedes ya lo identificarán y básicamente es lo que se llama en la cuenta T el debe y el haber. Bueno,
¿Qué es lo de la partida doble entonces? Esa partida doble parte de un concepto que ya vimos, que es el concepto de las transacciones, ¿cierto? ¿Qué es una transacción? Simplemente es un movimiento u operación de valor monetario al interior de la empresa, ¿cierto? Y que ese hecho o esa operación o ese movimiento va a generar cambios en la ecuación, en esa ecuación contable que habíamos visto en la parte anterior, ya sea porque esté aumentando o porque esté disminuyendo en varios de sus componentes. ¿Listo? Entonces, esas transacciones comerciales siempre se asientan primero en el libro diario. Yo vi que ustedes con el profesor hacían los asientos directamente en el mayor. Eso se puede, digamos que para ejercicios sencillos en los que no haya mucho movimiento, como los que ustedes han venido haciendo al interior de la clase. Sin embargo, yo siempre recomiendo que primero, antes de pasar a esas cuentas T, se hagan unos registros en el libro diario. ¿Por qué? Primero, porque nos da claridad en el movimiento y en la transacción como tal y obviamente en su asiento. Y segundo, porque nos va a permitir disminuir errores que probablemente vayan a generar un caos posteriormente cuando vayamos a hacer los cruces y los cierres de cuentas y no nos den los balances. Entonces yo siempre recomiendo que ese registro, esa verificación de la partida doble, primero se haga en el libro diario, yo les voy a mostrar incluso uno ahorita, y luego ya ahí sí esos montos acumulados en ese libro se lleven al mayor, lo que llaman el proceso de mayorización. Entonces ya vamos visualizando un poquito, adelantándome, que el ciclo contable pretende eso, pretende digamos, tener por un lado, un asiento en el libro diario, ¿sí? O sea, un registro diario, y se llama diario porque se realiza diariamente. Los contadores, bueno, no creo que un contador esté, a no ser de que sea una empresa pequeña, pero por lo general los contadores tienen sus auxiliares contables que son quienes hacen diariamente esos registros en un libro diario. Obviamente eso se hace a través ya de un software, no van a llevar un libro físico, pero sí hay que empezar a ingresar diariamente facturas, hay que entregar recibos. Entonces esos documentos soporte son los que el auxiliar contable coge y empieza a ingresarlos con los respectivos códigos del PUC en un sistema. Pero eso se tiene que hacer diariamente, porque si pasamos directamente a mayorizar, pues podemos tener mucha probabilidad de equivocarnos, de omitir información, porque no estamos visualizándolo tan claramente como lo visualizamos a través, pues, digamos, del libro diario. Bueno, ¿alguna pregunta está ahí? Bueno, listo. Bueno, entonces les decía yo, esos asientos que se realizan inicialmente en el libro diario, pues son los que se anotan día a día hay que anotar eso. Y ya el software se encarga casi que de sacar el resto de información, todo lo que nosotros vamos a ver de aquí en adelante, eso ya lo hacen los software, pero la importancia es que ustedes entiendan cuál es la dinámica y qué es lo que hace un software. Yo no creo que un administrador en seguridad y salud en el trabajo vaya a tener que hacer nunca registros en un libro de contabilidad, a no ser de que sea el dueño de su empresa y sea un emprendedor, pero pues obviamente para eso existe el área contable de la empresa. Sin embargo, sí es importante que un administrador en seguridad y salud sepa leer un informe financiero y sepa que cuando le entregan un balance o un estado de pérdidas y ganancias, qué es lo que significa cada uno de los rubros como tal. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar en el libro diario, ¿listo? Que ahorita les muestro cómo es, para posteriormente pasar al libro mayor, que fue lo que ustedes hicieron en la entrega anterior, que ustedes de una vez pasaron al mayor. Muy bien. Hay dos conceptos entonces dentro de lo que es la partida doble. Como les decía, yo tengo que registrar como mínimo una transacción en los dos lados de la balanza. Entonces, en esos dos lados de la balanza, que háganse de cuenta que es en la cuenta T, yo tengo los débitos y los créditos por un lado. Entonces, ¿cuándo se debe hacer un asiento débito y cuándo se debe hacer un asiento crédito? Eso depende de las cuentas que estén. Recuerden que vamos a trabajar con ingresos, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos de mercancía vendida. Esos 6 tipos de cuentas tienen unos movimientos diferentes. Por dónde aumentan y por dónde disminuyen es algo que ustedes tienen que tener mucha claridad. Por ejemplo, los débitos. ¿Cuándo voy a hacer un asiento débito?
Entonces dice, es el registro de un aumento en una cuenta de naturaleza activa. Entonces ya nos están diciendo, todos los activos aumentan por el débito. ¿Listo? Y todas las cuentas de naturaleza activa aumentan por el débito. Por ejemplo, ¿cuáles son las cuentas de, digamos, de naturaleza activa? Por ejemplo, los egresos o los gastos. Todos los egresos o los gastos aumentan por el débito. No son un activo, son de naturaleza activa, pero quiere decir que se comportan como los activos. Entonces, los activos, los egresos y los gastos aumentan por el débito. Mientras que una cuenta de naturaleza pasiva o de naturaleza patrimonial van a aumentar por el crédito. ¿Listo? Van a aumentar por el crédito. Quiere decir que por este débito de este lado de la cuenta T aumentan los activos y las cuentas de naturaleza activa. Y por este lado débito van a disminuir los pasivos o las cuentas de naturaleza pasiva. Mientras cuando hago un crédito es el registro de un aumento en una cuenta de naturaleza pasiva. Ah, bueno, o sea que los créditos, o digamos las cuentas pasivos o de naturaleza pasiva, como es el patrimonio o como son los ingresos, van a aumentar siempre por el crédito. Eso es algo que usted tiene que tenerlo claro para poder hacer los respectivos asientos en el libro diario y asientos en el libro mayor. Muy bien. Vamos a hablar ahorita ya para terminar este empalme teórico de lo que es el ciclo contable. ¿Listo? Que es el tema que nos, digamos, nos reúne en esta reunión y en la próxima. Hay algo que yo quería preguntarles. Yo veo que nuestro curso, el último encuentro es de hoy en 8. Es decir, que estaríamos hablando que nuestro encuentro es... si por aquí me sale el calendario, sí. Estamos hablando de que es el 20, ¿cierto? Esa fecha, en teoría, termina el curso, pero entonces ustedes ese día, no sé, eso tengo que averiguarlo con Aslay o con Sandra, no sé si ese día ya tengamos que tener notas al 100 o nos van a dar un plazo para que ustedes hagan las últimas entregas, digamos hasta el 27, no sé. Déjenme preguntar eso porque no conozco, o si alguien tiene claridad, nos puede hacer claridad aquí. Bueno, ¿qué es el ciclo contable? Como les decía, el ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una organización, una empresa, registran las transacciones para poder, digamos, sacar informes de cómo va la organización. Contablemente y según la legislación en Colombia, las empresas como mínimo tienen que dar un informe anual, pero obviamente ustedes entenderán que un año, digamos, es un horizonte de tiempo muy largo para poder, digamos, estar a ciegas, ¿sabes? No sabemos cómo vamos, esperemos hasta diciembre a ver que saquemos el informe, ¿cierto? Entonces las empresas normalmente hacen este ciclo contable de forma mensual. Entonces, mensualmente hacen el respectivo cierre y van analizando y mirando cuáles son los resultados que van obteniendo esas empresas en el transcurso de ese mes. Entonces, por lo general, nuestros ejercicios van a estar encerrados o enmarcados en lo que es ese digamos, ciclo contable de un mesecito. Entonces, en ese mes es donde se van a hacer todos los registros de las transacciones realizadas al interior de la empresa para poder tener, digamos, unos informes consolidados que puedan mostrar cuál fue el desempeño de esa organización en ese mes, es decir, un estado de pérdidas y ganancias, y el estado de la situación financiera, es decir, contablemente cómo está la empresa. Bueno, ese ciclo, pues yo digamos, lo conformé en 4 grandes pasos, aunque yo sé que son más, pero básicamente incluso aquí hay una imagen que nos muestra ese ciclo contable como tal. Miren, lo primero que se hace en esta gráfica es hacer los registros diariamente. Luego de hacer esos registros ya pasamos a lo que es la mayorización, es decir, a llevar a las cuentas T. Luego se hace un balance, digamos, de prueba, de comprobación. Luego pasamos a hacer unos ajustes, que es un tema que vamos a desarrollar posiblemente ya en la próxima reunión o de pronto un poquito hoy, y hacemos un balance ajustado con los estados financieros.
Esto es lo que se conoce como el ciclo contable. Yo lo organicé en 4 pasos grandes. El primero es el registro de diario y los datos que se toman de las operaciones diarias y se llevan al libro diario, los asientos en el diario. ¿Listo? Es decir, las anotaciones de todas las transacciones que se hacen en el día a día de una empresa. Como les digo, esto no se hace manual, esto se hace de forma ya sistematizada, pero igual lo que el auxiliar contable hace al registrar los documentos soporte, repito, facturas, recibos, no sé, constancias de cheques, consignaciones, bueno, en fin, todo es hacer ese registro en el diario. Muy bien. Luego de hacer los registros en el diario, vienen los saldos. Ah, bueno, algo antes que seguir. Para hacer los registros en el diario, sea cual sea el método, sea manual, o sea a través de un software de Lisa o no sé, cualquier software de estos que manejan las empresas, pues es fundamental, ahí si no, el software no sabe, si esto es una factura, la factura, cuáles son los 2 asientos que vas a hacer, el software no sabe, usted ahí tiene que decirle todo al software, cuáles son las cuentas que se van a mover, porque si usted comete errores en el registro, pues obviamente lo que viene o estará mal, y ahí la importancia de lo que usted está en este momento desarrollando, que son los asientos. En este caso vamos a verlos en el diario. Bueno, luego de tener los registros diarios vienen los saldos de las cuentas, entonces eso es mayorizar, es decir, llevar estos registros del diario a las cuentas T y saldarlas, es decir, mirar en cuánto quedó la cuenta. Como les decía ahorita, al principio, esos saldos simplemente son unas sumas de cada una de las 2 columnas de la cuenta, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, en el debe y en el haber, y después hacer una resta a ver en dónde quedó el saldo de la cuenta como tal. Habrán cuentas, por ejemplo, que necesariamente una cuenta del pasivo, que es una cuenta de naturaleza crédito, porque decíamos que aumenta por el crédito, al saldar una cuenta del pasivo nunca podrá tener un saldo débito, por ejemplo. Como mínimo, usted pagó toda la deuda, entonces el saldo va a ser 0 en el crédito, ¿cierto? Porque las deudas disminuyen por el débito, pero nunca va a tener saldo débito. Lo mismo las cuentas del activo van a tener siempre un saldo débito. Nunca un saldo va a ser crédito en una cuenta del activo, a diferencia de una, que son las cuentas de bancos, que puede quedar con un saldo crédito cuando la empresa tenga un sobregiro. Pero bueno, eso lo vamos a ir de pronto digiriendo un poquito más a continuación. Bueno, luego de hacer los saldos en las cuentas, a ver, por aquí veo en el chat algo. Profe, la actividad número 7 de plataforma se trataba de eso, de un resumen de ciclos contables. Ah, perfecto, gracias Alejandra. Y las características, bueno, entonces me parece que podemos, digamos, retomar esa actividad, dejarla para que la entreguen y ahorita agendamos la fecha, no hay problema. Creo que estaba para hoy, veo que algunos no han alcanzado, ahorita miramos y extendemos el plazo para que puedan hacer la entrega correspondiente de esa actividad, no hay ningún problema, Alejandra, gracias. Bueno, lo otro, entonces qué bueno porque estamos conectados, mira, estamos hablando del ciclo contable y ustedes ya habían venido hablando algo o leyendo algo de ese tema. No, a ti gracias, Alejandra. Bueno, vamos a mirar, bueno, entonces les decía, luego de hacer los asientos o los registros en el diario, vienen lo que son los saldos de las cuentas T. Los saldos de las cuentas T, pues simplemente como les explicaba, es sumar al lado y lado de cada columna y mirar en cuánto quedó pues el saldo y hacer la resta. Bueno, luego de tener esos saldos, viene una primera pruebita, digámoslo así, que nos permite asegurarnos de que el proceso va bien, ¿cierto? Que no vamos a seguir, digamos, desarrollando el ciclo contable sin tener una comprobación inicial, porque pueden haber errores. Recuerde que en todo momento, compañeros, devolviéndome aquí a esta parte, en todo momento se tiene que cumplir esto, ¿cierto? Que los activos sean iguales a los pasivos más el patrimonio. Y en todo momento se tendrá que cumplir entonces que los débitos son iguales a los créditos. Entonces, cuando estamos hablando del ciclo contable y en ese balance de comprobación, básicamente lo que se hace es cogemos todos los saldos de las cuentas que estén hasta ese momento creadas y hacemos una verificación matemática, una sumatoria de 2 columnas, débitos iguales a créditos. Eso es un balance de comprobación para poder asegurarnos que los asientos estuvieron bien hechos. Sin embargo, les digo, si nosotros hacemos los asientos
de manera manual, primero en el libro diario, y vamos visualizando asiento por asiento, se minimizan mucho los posibles errores que yo pueda cometer. Y después, porque no hay nada más terrible que uno llegue ya a un balance general y que no le cuadre por 10 pesos, eso sería catastrófico, ¿cierto? Entonces, el balance de comprobación nos permite precisamente hacer eso. Es útil para comprobar con una exactitud matemática del mayor, proporcionar al contador información para preparar los estados financieros, obviamente, ya que es mucho más sencillo utilizar los datos de esa balanza que tomarlos directamente del libro mayor. Pero bueno, igual estos ejercicios que vamos a manejar nosotros o que ustedes han venido manejando son relativamente sencillos. Bueno, y después de hacer el balance de comprobación, viene ya la construcción de los estados financieros. Sin embargo, ahí hay unos pasos que yo no los especifiqué aquí, porque después de usted tener el balance de comprobación, usted tiene que hacer dos pasos que son los asientos de ajustes y los asientos de cierre. ¿Qué son los asientos de ajuste? Adelantándome un poquito. Son, digamos, unas amortizaciones de diferidos, tanto ingresos diferidos como gastos diferidos que usted tenga, que usted haya hecho en el proceso, y usted tiene que amortizarlos. Por ejemplo, a ver, si usted como empresa, digamos que pagó una publicidad en radio, usted quiere hacer publicidad en radio, ustedes saben que eso se constituyó como un gasto de publicidad. Pero usted simplemente pagó todo el año por adelantado. Entonces usted todavía no se ha gastado ese rubro de publicidad, ¿cierto? ¿Usted cuándo se lo va gastando? Mes a mes. Entonces, si usted pagó, por decir algo, el 1 de enero, una publicidad durante todo el año de 1.200.000 pesos, ¿cuánto se va a gastar usted mensualmente de esa publicidad? Se va a gastar 100.000 pesos. Listo, o sea que finalizando enero, usted ya se gastó, de eso que pagó, digamos, de forma anticipada, ya se gastó 100.000 pesos. Eso es una amortización y eso es digamos, un ajuste que hay que hacer. Existen muchos tipos de ajustes, diferidos, pagados por anticipado, recibidos por anticipado, en fin. Nosotros vamos a ver aquí más o menos en qué consiste hacer esos ajustes de una manera muy sencilla para que no se vayan pues a complicar, porque pues esto tiene todo lo que, como dicen las abuelitas, mucha tela por cortar, tanto de largo como de ancho, y pues el tiempo no nos daría para entrar en detalle con los asientos de ajuste. Luego de haber hecho los ajustes, recuerden que por aquí cuando hablábamos de las cuentas, dijimos que habían unas cuentas que eran nominales o de resultado, y que habíamos dicho que estas cuentas deben saldarse o cancelarse al finalizar el periodo. Entonces viene otro proceso después de esos ajustes, que son los asientos de cierre. Es decir, yo tengo que cerrar todas mis cuentas nominales o de resultado, las tengo que cerrar, y eso también requiere pues de unos asientos, tanto en el libro diario como en el mayor. Para después, ahí sí, tener después de esos asientos de cierre y asientos de ajuste, incluso algunos después vuelven a hacer un balance de comprobación ajustado, ahí sí se construyen los estados financieros. Realmente, como les decía, existen muchos tipos de estados financieros. Nosotros vamos a ver dos únicamente, que es el estado de cambios en la situación financiera, que simplemente es mostrar toda la ecuación contable. Pero para yo llegar a mostrar el estado de la situación financiera, yo tengo que haber hecho primero el estado de resultados. Porque, como les decía por aquí, no sé si recuerdan, estas cuentas nominales o de resultado, que son las que me muestran la operación del negocio, van a castigar el patrimonio o van a favorecer el patrimonio. Es decir, si yo tuve una ganancia en el periodo, entonces eso me va a aumentar el patrimonio de ese periodo o ese calendario o ese ciclo contable, pero si yo tuve una pérdida en mi ejercicio, pues esto me va a disminuir el patrimonio de los accionistas. Es por eso que yo primero tengo que encontrar si hubo o no hubo digamos, una utilidad del ejercicio para poder construir el estado de cambios en la situación financiera. Esto antes de la norma internacional de información financiera llamado balance general. Ahora se llama estado de cambios en la situación financiera. Bueno, ¿qué muestra el estado de cambios en la situación financiera? Muestra la naturaleza y la cantidad de todas esas cuentas reales, es decir, de todos los activos, de todos los pasivos y de todos los
las cuentas patrimoniales. Listo. Obviamente este estado financiero se prepara únicamente con las cuentas que son reales o de balanza. Por eso se llamaban así, reales o de balanza, porque son cuentas que van en el balance general como tal. Y el último estado que vamos a ver nosotros es el estado de resultados. Lástima, hay un estado muy importante que es el estado de flujo de efectivo, que es el FAF. Es un fundamental, pero bueno, no nos alcanzaría el tiempo para mirar ese estado. Entonces, en el estado de resultados se realiza simplemente con el fin de saber cuáles fueron las utilidades en un periodo determinado. Es decir, mirar si ese negocio es rentable o no. Eso se hace con el estado de resultados. Y obviamente se miran ese aspecto de si la empresa es rentable o no, se miran a partir de las ganancias que tengan, no solamente por la cuantía de las ganancias, sino también por la tendencia. Es decir, yo no puedo entrar a determinar con un solo periodo contable, es decir, si en este mes obtuvimos una pérdida, no, entonces esa empresa realmente es una empresa no exitosa. No, eso no se puede medir así, sino que hay que medir la tendencia que haya tenido a través del tiempo. O sea, si lleva mucho tiempo ya perdiendo mes a mes, pues ahí hay una situación preocupante para la empresa, pero si no, pues obviamente pueden haber altibajos, pero la tendencia puede ser al alta, y esto pues no necesariamente representa que haya una dificultad estructural en la empresa. Incluso cuando se analizan los estados financieros, que es pues, en el curso que ustedes seguirían de análisis financiero, que es mirar qué información me está arrojando esos estados financieros, pues básicamente se pretende es que no se pueda tomar decisiones con base en un solo aspecto, sino muchos. Es decir, hay muchas herramientas, muchos estados financieros y muchos ratios o indicadores financieros que permiten hacer un análisis de la situación financiera de la empresa. Pero eso ya pues hará parte de otro curso que ustedes no creo que tengan dentro de su programa de salud ocupacional, de seguridad y salud en el trabajo, perdón. Muy bien, vamos ahora a entrar en materia. Vamos a hablar, primero que todo, de un ejemplito muy similar, no es el mismo, pero es muy similar al que ustedes van a entregar, digamos, en el ejercicio final. Hay una información, son unos saldos de una empresa que nos entrega unos saldos determinados. Nos lo entrega a 31 de diciembre, supongamos que del año 2019, no hay problema con esas fechas. Y esos saldos, pues obviamente nos los van a entregar, digamos, yo ya los diferencié aquí, pero eso tendría que hacerlo usted. Ahorita le explico a qué me refiero. Y unas transacciones que van desde enero 2 hasta enero 30. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí es donde ustedes van a empezar. Ojo, pues, este es el primer trabajo que van a hacer en este rato. Ustedes me contaban que con la estrategia con el profesor era que ustedes iban trabajando. Yo, si quieren este archivito, bueno, yo creo que yo lo puedo dejar aquí visible o se los puedo enviar al correo, porque me interesaría que ustedes, son las 8:10, que nos gastemos unos 40 minuticos tratando de hacer los asientos aquí en el libro diario. ¿Listo? Yo les hago el primero y ustedes ya siguen con el resto. Ok, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que a nosotros nos dieron estas cuentas, incluso me las dieron así. Me las habían dado por aquí. Todo esto me lo habían dado aquí. Así me dieron las cuentas. Entonces, quiere decir que esa empresa a diciembre 31 tiene en los bancos 48 millones, en caja 2.500.000, en inventarios tiene esto, en equipos de cómputo esto, flote y equipo de transporte, cuentas por cobrar, obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar y capital social. Antes de iniciar el desarrollo del ejercicio, yo tengo que verificar que estos saldos efectivamente estén cumpliendo esta situación. Tienen que cumplirla, que los activos sean iguales a los pasivos más el patrimonio, porque yo no puedo empezar una empresa o un ejercicio con que tenga una contabilidad descuadrada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a señalar con rojo todas las cuentas que sean de naturaleza activa, perdón. Vamos a señalar con rojito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los bancos, obviamente, es una cuenta
del activo. La caja son posesiones de la empresa. Los inventarios también son posesiones del activo. El equipo de cómputo es posesión de la empresa. Luego todo esto rojito es activo. Vamos a poner inclusive aquí activo, 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 activo. Flota y equipo de transporte también es del activo. Cuentas por cobrar es del activo, muy bien, porque es un derecho que yo tengo de cobrarle a mis clientes. Me quedaron debiendo, entonces activo y activo. Obligaciones financieras. ¿Es un activo? Es un pasivo. Entonces vamos a poner ese pasivo con verde. Pasivo, porque es una deuda que yo tengo. No es un derecho ni una obligación, no es un derecho ni una posesión, ya es una deuda, una obligación. Proveedores, yo le debo a proveedores 28 millones, luego es otro pasivo, es una deuda que tengo que cancelar. Cuentas por pagar, bueno, pueden ser cuentas varias por pagar, listo, pasivo. Y por último el capital, pues obviamente es de patrimonio, listo, y ese vamos a ponerlo con un moradito. Muy bien, ahora vamos a verificarlo primero y es la ecuación contable, que los activos sean iguales a los pasivos más el patrimonio. Entonces vámonos para acá, yo lo que voy a hacer, listo, vamos a coger estos y los voy a mover a la otra columna, que era lo que había ahorita inicialmente. Entonces, ¿qué tiene que pasar? A ver, vamos a ver cuántos son los activos. Vamos a sumar esos activos. En este caso son 128 millones. Y aquí los pasivos más el patrimonio tendrá que dar también 128 millones. Vamos a sumar. Sumemos todo esto. Efectivamente. Entonces, observen que en este caso, estamos de acuerdo, se cumple el principio de partida doble entre los saldos, la partida doble es la ecuación contable, entre los saldos que traíamos o que nos entregaron inicialmente de esas cuentas. Entonces, primer paso, usted tendrá que tener la habilidad para identificar cuáles son las cuentas de pasivo, cuáles son las cuentas del patrimonio y cuáles son las cuentas del activo, para poder verificar que se cumpla la ecuación contable. Listo, muy bien. Entonces ya teniendo claridad en eso, vamos a hacer nuestros debidos registros. Yo les voy a hacer el primero. Listo. Vamos a hablar con esta. Miren, se compran 70 impresoras a 350,000 pesos. Se cancela el 20% en efectivo, el 30% con transferencia y el resto a crédito. Bueno, aquí vale la pena aclarar algo, y es que esta empresa precisamente es una empresa que se dedica a la comercialización de impresoras. Es decir, esta empresa compra impresoras para después vender las impresoras. Listo. Entonces aquí sería claro que esta compra de estas 70 impresoras, a este precio, van a ir a formar parte de mi inventario, ¿cierto? Y se cancela, ¿cómo cancelo yo esa compra? El 20% en efectivo, el 30% con transferencia, es decir, directamente del banco, y el resto, pues les firmo una letra. Ok, vamos a ver entonces cuál es el asiento que se tiene que hacer para esa empresa. Listo, vamos a ver. Observen entonces aquí. Primero, la cuenta 1435, que es una mercancía no fabricadas por la empresa. O sea, yo estoy comprando, me está sumando las mercancías a mi inventario de mercancías no fabricadas por la empresa. Miren que empieza esa cuenta con un 1, quiere decir que es un activo y el activo aumenta por el débito. Entonces, ¿cuántos son 70 impresoras a 350,000 pesos? Son 24,500,000 pesos. Pero ahora, como tiene que haber un balance, entonces aquí en el crédito también tendrá que tener 24,500,000. Pero ¿cómo? Vean, primero, me dicen que el 20% lo pago en efectivo. El 20% lo pago en efectivo. El 20% de 24,500,000 son 4,900,000. ¿De dónde salen? Para poder decir que salen en efectivo, pues de la caja. ¿Listo? Y la caja es la cuenta 1105, 1, porque es una cuenta del activo disponible, caja, pero está disminuyendo. ¿Por dónde disminuye el activo? Por el crédito. ¿En cuánto? En 4,900,000.
Luego, el 30% lo pagué con una transferencia, entonces yo transfiero del banco. Entonces, una 1110, que es la cuenta de bancos, listo, es una cuenta también del activo, está disminuyendo el 30% de 24.500.000, es 7.350.000. Y por último, quedé debiendo. Vea, entonces una cuenta del pasivo, del grupo 2, que son proveedores o simplemente cuenta por pagar a proveedores, que es por el resto de 12.250.000 pesos. Observen que aquí, si yo sumo 4... Profe, una pregunta. Claro que sí. Perdón por la ignorancia. ¿No hay ninguna dificultad con que el saldo que yo tenía en caja era de 2.500 y acá estoy diciendo que estoy sacando 4.900.000? Ay, sí, señora. Muy buena tu apreciación. No tenemos de dónde sacar eso de acá. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí de bancos. Hagamos una transferencia. Digamos que pasemos unos 6 millones. Entonces aquí pongámosle 8.500.000. Sí, claro, gracias. No me fijé. Y aquí disminuyamos de 6 millones, 42. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo, perfecto. Ahí sí. Claro que sí. 42. Ahí sí. Ahí sí me quedo. Gracias. 128. Sí, obvio. Ahí si no tengo plata de caja, ¿de dónde? Perfecto. Te agradezco mucho la corrección. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, pero observen que se cumple efectivamente el concepto de partida doble. Miren que este procedimiento que se llama asiento en el diario, yo pienso que a uno le da un poquito más de claridad para después, ahí sí, hacer los asientos en el libro mayor. ¿Listo? Bueno, la tarea que ustedes van a hacer a continuación es hacer los registros. ¿Son cuántos? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros, 7, 8, 9 registros. Este último no lo haga porque este último ya es digamos, el ajuste. Pero sí necesito que hagamos estos y los miremos ahorita. Ahorita entonces yo les compartiré la posibilidad de que ustedes compartan pantalla y en ese caso me muestren cómo hicieron cada uno de esos balances, de esos asientos. Si están, digamos, equivocados, no hay problema, es lo que necesitamos como hacer la práctica. Listo. Entonces, son las 8:20. ¿Cuánto tiempo nos damos para hacer estos asientos? ¿Les parece bien? Media hora sería muy poquito. ¿Aló? Niños. Profe, pienso que podríamos volver a las 9. Muy tarde. A las 9. Bueno, está bien. Nos vemos entonces a las 9. Listo, perfecto. Entonces ya mismo les voy a enviar este archivo al correo. Listo, para que lo descarguen ya mismo y empiecen a trabajar. Y nos vemos entonces a las 9 de la mañana, ¿les parece? En el segundo... Con el segundo link. Con el segundo link, exactamente. Gracias. ¿Listo? Bueno, ahorita nos vemos. Listo, profe. A trabajar. Claro que sí. De tomar un cafecito. Gracias.